cuando un policía de Texas detuvo un vehículo en una carretera durante la mañana del 9 de octubre de 2020, pensó que estaba respondiendo a una emergencia médica. Dentro del automóvil había una mujer cubierta de sangre que sostenía a un recién nacido. La mujer aseguraba que acababa de dar a luz. A primera vista, la escena parecía explicar perfectamente lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en cuestión de horas, los investigadores descubrirían algo imposible de ignorar. La sangre encontrada no pertenecía a la mujer. El bebé tampoco. Aquella parada de tráfico se convertiría en el inicio de una investigación que revelaría una de las historias más perturbadoras de los últimos años en Estados Unidos. Una historia de engaño, obsesión, mentiras cuidadosamente construidas y un crimen que conmocionó a todo Texas. La protagonista de este caso es Taylor Parker, una mujer originaria del estado de Texas que durante meses había convencido a numerosas personas de que estaba embarazada. Familiares, amigos y conocidos creían que estaba esperando un bebé. Según documentos judiciales y testimonios presentados posteriormente en el juicio, Parker había dedicado una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a mantener esa apariencia. Compartía fotografías, hablaba sobre el embarazo y daba detalles sobre la supuesta llegada de su hijo. La imagen que proyectaba era la de una futura madre emocionada por comenzar una nueva etapa de su vida. Pero detrás de esa historia aparentemente normal existía un problema fundamental. Taylor Parker no estaba embarazada. Con el paso de los meses, la mentira se volvió cada vez más difícil de sostener. Un embarazo falso tiene una fecha límite inevitable. Llega un momento en que familiares, amigos y la pareja esperan conocer al bebé. Las preguntas comienzan a multiplicarse. Los planes para el nacimiento avanzan. Las expectativas aumentan. Y para alguien que ha construido toda una realidad basada en una mentira, el momento de enfrentar la verdad se acerca rápidamente. Según los investigadores, Parker se encontraba precisamente en esa situación durante el otoño de 2020. El tiempo se estaba agotando y la presión aumentaba. Mientras tanto, a pocas horas de distancia, una joven llamada Regan Simmons Hancock vivía una realidad completamente diferente. Regan tenía 21 años y estaba embarazada. Personas cercanas a ella la describieron como una futura madre ilusionada con la llegada de su bebé. Su familia esperaba con entusiasmo el nacimiento del niño. Como miles de mujeres embarazadas, Regan compartía parte de esa experiencia en redes sociales y mantenía contacto con distintas personas de su entorno. Entre esas personas se encontraba Taylor Parker. De acuerdo con los registros presentados por la fiscalía, Parker y Regan mantenían comunicación. Las autoridades concluyeron que Taylor conocía perfectamente que Regan estaba embarazada y próxima a dar a luz. Lo que nadie imaginaba era que esa información terminaría desempeñando un papel central en uno de los crímenes más impactantes de la década. Años después, cuando los detalles del caso fueron revelados durante el juicio, incluso investigadores experimentados admitieron que la planificación y la brutalidad de los hechos resultaban difíciles de comprender. La mañana del 9 de octubre de 2020, Regan Simmons Hancock fue atacada en su propia vivienda. Los detalles específicos son extremadamente violentos y han sido ampliamente documentados en los expedientes judiciales. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que Regan perdió la vida como consecuencia del ataque y que el objetivo principal era obtener al bebé que llevaba en su vientre. Las autoridades describieron posteriormente el crimen como un acto deliberado y planificado. No se trató de una situación impulsiva ni de un enfrentamiento espontáneo. Los investigadores encontraron pruebas que indicaban preparación previa y una clara intención de sostener la falsa narrativa del embarazo. Tras el ataque, Taylor Parker abandonó la escena llevando consigo al recién nacido. Su siguiente paso consistía en convencer a los demás de que ella era la madre del bebé. La historia que presentó era aparentemente sencilla. Según su versión, acababa de dar a luz en el automóvil mientras viajaba. La sangre encontrada en el vehículo serviría para respaldar esa afirmación. Sin embargo, había un problema imposible de resolver. La biología no coincidía con el relato. Cuando los servicios médicos comenzaron a examinar a Parker, aparecieron rápidamente las primeras dudas. Los profesionales observaron inconsistencias físicas que no encajaban con alguien que acababa de pasar por un parto. Las preguntas se hicieron más específicas. Las respuestas comenzaron a resultar contradictorias. Poco a poco, el relato empezó a desmoronarse. Lo que inicialmente parecía una emergencia médica se transformó en una investigación criminal de gran magnitud. La prueba definitiva llegó mediante los análisis forenses. Los exámenes determinaron que Taylor Parker no era la madre biológica del bebé. Tampoco existían evidencias médicas de que hubiera dado a luz. A partir de ese momento, la prioridad de los investigadores pasó a ser identificar el verdadero origen del recién nacido. Esa búsqueda condujo rápidamente hasta Regan Simmons Hancock.
Lo que encontraron después confirmó el peor escenario posible. Las autoridades localizaron a Regan sin vida y comenzaron a reconstruir los acontecimientos ocurridos durante las horas previas. A medida que recopilaban pruebas, entrevistaban testigos y analizaban dispositivos electrónicos, fue emergiendo una imagen cada vez más clara de lo sucedido. Los registros digitales, los mensajes y diversas evidencias físicas permitieron establecer una línea temporal detallada. Según la Fiscalía, las pruebas demostraban que Parker había llevado adelante una elaborada campaña de engaño durante meses y que, finalmente, recurrió al asesinato para evitar que su mentira fuera descubierta. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es precisamente la duración del engaño. Durante un largo periodo, numerosas personas creyeron que Parker estaba embarazada. Las investigaciones posteriores revelaron que había utilizado distintos métodos para reforzar esa apariencia. En el juicio se presentaron evidencias que mostraban hasta qué punto había invertido tiempo en sostener la ficción. Para muchos observadores, esta parte del caso resulta tan impactante como el crimen mismo. No se trataba de una mentira improvisada, sino de una realidad paralela construida cuidadosamente y mantenida durante meses. El caso recibió una enorme atención mediática en Texas y posteriormente en todo Estados Unidos. A medida que se conocían más detalles, la reacción pública fue de incredulidad. Muchas personas se preguntaban cómo alguien podía mantener una mentira de semejante magnitud durante tanto tiempo. Otras se centraban en la tragedia sufrida por Regan Simmons Hancock y su familia. En entrevistas concedidas a distintos medios, familiares de la víctima describieron el profundo dolor provocado por la pérdida y el largo proceso judicial que siguió después. El juicio contra Taylor Parker comenzó años más tarde y permitió que gran parte de la evidencia recopilada por los investigadores se hiciera pública. La Fiscalía presentó una extensa cantidad de pruebas, incluyendo registros electrónicos, testimonios de testigos y análisis forenses. El objetivo era demostrar que el crimen había sido planificado y ejecutado deliberadamente. La defensa, por su parte, intentó presentar distintos argumentos relacionados con el estado mental de Parker. Sin embargo, tras escuchar semanas de testimonios y revisar la evidencia disponible, el jurado llegó a una conclusión contundente. Taylor Parker fue declarada culpable de asesinato capital. En Texas, esta categoría se reserva para algunos de los delitos más graves contemplados por la ley. Posteriormente, el jurado decidió imponer la pena de muerte. La decisión convirtió a Parker en una de las pocas mujeres condenadas al corredor de la muerte en el estado. Aunque los procesos de apelación continúan formando parte habitual de este tipo de casos, el veredicto reflejó la gravedad con la que las autoridades y el jurado evaluaron los hechos. Con el paso de los años, la historia continuó generando interés debido a la combinación de elementos extraordinarios presentes en el caso. Existe el engaño prolongado del falso embarazo. Existe la planificación previa identificada por los investigadores. Existe la sorprendente parada de tráfico que permitió descubrir rápidamente que algo no encajaba. Y, por supuesto, existe la devastadora pérdida de una joven madre que esperaba la llegada de su hijo. Cada uno de estos elementos contribuyó a convertir el caso en uno de los más comentados de los últimos tiempos. Quizás el aspecto más perturbador de todo este caso sea que comenzó con una mentira aparentemente sencilla. Una mentira que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una construcción gigantesca imposible de sostener. Cuando la realidad amenazó con derrumbar esa ficción, las consecuencias fueron catastróficas. Lo ocurrido demuestra cómo un engaño prolongado puede evolucionar hacia situaciones inimaginables cuando la persona que lo sostiene se niega a enfrentar la verdad. Y tal vez por eso esta historia continúa fascinando a investigadores, periodistas y espectadores. Porque detrás de los titulares existe una pregunta difícil de responder. ¿En qué momento una persona cruza la línea entre la fantasía y la realidad? ¿En qué punto una mentira deja de ser simplemente una mentira para convertirse en una obsesión capaz de destruir vidas? En el caso de Taylor Parker, esa línea terminó cruzándose de la manera más trágica posible. Lo que comenzó como un embarazo inexistente terminó convirtiéndose en una investigación por asesinato, una condena a muerte y una historia que sigue conmocionando a quienes la conocen años después.